Disculpen que se me cayó, pero es que primera vez estoy cuadrando la manera de que se vea mejor el tejido. Espero que se unan. Hola, ¿cómo está? El que esté conectado, porfa, si puede trate de escribir para ver si aparecen los mensajes y para saber quién está conectado. Hola, Neila, excelente. ¿Me oyes bien, Neila? Sé que, claro, es primera vez, estoy probando la cámara, la ubicación, todo, porque es que además tengo que mover la cámara para poder después acercarme en el tejido, porque de nada sirve que lo veas de lejos. ¿Me oyes bien? Ok, así también se ve mejor. Cuéntame, ¿me oyes bien, Neila? Bienvenida. Eres la primera en mi primer en vivo. Gracias por escribir. Ok, se escucha bien. Perfecto. Buenísimo. ¿Quién más está por ahí? ¿Hay otra persona? Escríbame para saber. Estoy probando porque tengo que mover el celular. O sea, lo puse ahí para que me vean de lejos. Y probé también para ponerlo aquí abajo para que me vean mis manos, para que puedan ver cómo se teje de cerca, para que se les haga fácil. También probé y se puede dejar grabado el video para que lo vean después también. Eh, Voy a tejer con hilo crochet colombiano, pero si tienen hilo pabilo, úsenlo para que iniciemos, para que practiquen. En mi caso voy a usar hilo crochet colombiano y lo coloqué doble. Y una aguja número 2. Puede ser de las de acero, de aluminio o la ergonómica. O alguna que sirva para el hilo colocado doble. Si es el pabilo, lo colocan con una sola hebra.
Porfa, escríbame si pueden los que se están, las que se están conectando, los que se estén conectando para yo poder saber. Hola Rocío, bienvenida, qué chévere. Qué chévere, qué chévere que están por aquí. Es primera vez, estoy probando la posición de la cámara, luego voy a mover el celular aquí abajo para que puedan ver mis manos y lo vean de cerca. De nada, gracias a ti por estar aquí. Cada día hay que compartir, hay que seguir creando y bueno, probar las nuevas tecnologías, que eso es chévere porque no sé, se comunica con ustedes, conoce gente, es maravilloso. Bueno, me tengo que acostumbrar a verla, no me puedo ver a mí, tengo que ver a la cámara, un poco extraño, pero hay que practicar. Hola, Sora Dalia, ¿cómo está? Qué chévere que está por aquí. Mi suegra bella, ¿ah? Ahí animándome. Gracias. Bueno, aquí estoy probando porque tengo que mover la cámara, la puse al frente, ¿verdad? Pero después la tengo que mover para que me vean las manos, porque la idea es que lo vean de cerca. Y bueno, también ya sé cómo debo después grabar el programa. Espero que todo, bueno, salga todo chévere. Pueden utilizar pabilo, pueden utilizar las agujas, la número 2 ergonómica, de acero o de aluminio. Cualquiera de esas pueden utilizar. Si tienen pabilo, usen pabilo sencillo, con una sola hebra. Si es crochet colombiano, que es el que nosotros usamos, colóquenlo doble, ¿ok? Vamos a utilizar también varios otros hilos para ponerlos internamente. En mi caso voy a enseñarles con el cordón por dentro. Este es un cordón de algodón de 3 milímetros y solamente utilizaríamos este. Y si no tienen ese tipo de cordón o otro cordón como el que se utilizan para las bolsas de regalo, utilicen otras hebras de hilo colocadas doble del crochet colombiano o de pabilo. Si es pabilo, pongan 5 hilos, 5 hebras. Y si es crochet colombiano, tienen que poner también, bueno, internamente van a ser 4. Si es el crochet colombiano puesto doble, entonces van a tejer con 4 hebras internas. De todas maneras, ahorita se los vuelvo a explicar y se los enseño cuando esté de cerca. Si pueden compartir, avisarle a otros amigos, amigas, tejedores, pueden avisar. Creo que se ve bien, menos mal. Poco a poco, bueno, me voy organizando mejor con el área de grabación. Esta es primera vez que lo estoy haciendo. Estoy probando todas las cosas. Vamos también a dar otro chancecito para que se conecten más. Les voy a ir enseñando unos trabajos que he realizado para que se animen. Por aquí, ahorita estoy haciendo esta. Esta es en crochet colombiano y miren el fondo. Aquí les voy a enseñar, ¿ves? Tengo 5 colores y cada color está colocado doble, en hilo doble. Tienen que armar su hilo. El hilo viene, si viene de esta manera, en una sola hebra, ustedes tienen que transformarlo en doble. Toman la hebra interna, la sacan, toman la hebra de afuera y lo van a hacer un rollito que sea doble. Les va a quedar así como este, para más facilidad. En este caso, fíjense que yo no tejí con el cordón interno. Entonces, ¿qué hice? Bueno, tengo 5 rollos de hilo colocados dobles. Uno es con el que tejo el color que toca en el dibujo y con los otros 4 los tengo aquí adentro. ¿Por qué? Porque vamos tejiendo con todas las hebras a la vez. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Por aquí les tengo la muestra de la cartera circular del próximo curso que voy a tener, que inicio el 1 de agosto. Que por cierto, Rocío, me estabas preguntando, aquí la tengo. Sí, yo voy a explicar todo en el curso.
El que comienza el 1 de agosto, que bueno, ya yo les avisé que es $5, son 15 días de curso, es esta que está aquí. En la parte de atrás es un solo color y esta es el asa y es con cierre. Tiene su cierre. Todo eso lo aprenden ahí, cómo lo van a hacer. Esta sí es un poquito más colorida. La que vamos a hacer en vivo, paso a paso también, es unicolor, para que sea más fácil la explicación, porque también es para que vayan aprendiendo lo básico y después vayan avanzando. Por aquí tengo también otra que les voy a enseñar. Miren esta que tengo aquí. La base es así. Este es pabilo. Solamente hilo pabilo. Y bueno, en esta sí le hice el asa que se le llama gasa. Le hice cada cordón es realizado por mí. En este caso, acá tienes que realizar cada cordón aparte. Es con una máquina, vas haciendo todos los cordones. Y después es que tejes. Tejes con una aguja especial esta asa. ¿Okay? Esa es una técnica totalmente diferente al tejido crochet. No es lo mismo. ¿Me están escuchando? Que parece que se cayó un momentico la señal. Escríbame por favor si seguimos conectados. Ok, gracias. ¿Escucharon toda la explicación? La de la gasa. ¿Esta lo vieron todo? Es que me pasaron un mensaje de YouTube de que algo se había pasado. Miren esta cartera. Gracias, gracias. Gracias, muy amable, Rocío. Mira. Bueno, tú eres experta en esto. Tú tienes un canal bellísimo. Sigan a Rocío, que ella tiene un canal de zapatos tejidos, bueno, del más allá, espectaculares. Ella enseña todo también ahí. Síganla también a ella. Miren la mochila. Como les estaba diciendo, es hilo pabilo esta. Y bueno, fíjense que también queda muy bella. Todo depende de cómo ustedes hagan sus combinaciones y, y sus diseños. O sea, todo depende de ustedes, el diseño de la figura, la combinación de colores, todo eso es importante y eso ustedes son los que los escogen. Necesito también que me sigan por el canal de TikTok que también se llama Nelita Crochet Design. ¿Por qué? Porque necesito llegar a la cantidad de 1000 seguidores para poder también transmitir, como estoy transmitiendo por aquí, en TikTok me exigen eso. Y por ahora solo puedo transmitir y se escucha la voz y se ve el logotipo, no me puedo ver. Si yo logro desbloquear eso, e incluso yo las puedo agregar allá, y podemos compartir, podemos estar varios en la pantalla y me pueden enseñar los trabajos que están haciendo, podemos tejer juntas como si estuviéramos reunidas en pantalla, pero necesitamos hacer eso. Entonces vamos a tratar de ayudarnos mutuamente para que todas tengamos la cantidad de seguidores necesarios para que podamos desbloquear esa parte de la cantidad de seguidores que necesitamos para que nos den esa oportunidad de poder transmitir en vivo. En Instagram también estoy haciendo en vivo, pero no hay esa opción de agregar a la gente. Entonces, bueno, ya un momentico voy a probar aquí algo. Que me queda fijo, me dice rotar dispositivo y no se me quita de la pantalla. No sé por qué, pero bueno, ahí vamos practicando. ¿Qué están tejiendo ustedes? Cuéntenme qué están tejiendo. Me imagino que también están haciendo encargos. Hay varias que están haciendo encargos.
Muchas gracias a los que están aquí, los que se van agregando. Vamos a irnos preparando para casi empezar. Estaba probando con la cámara de la Lacto, pero que va, se ve muy mal. Algunos amiguitos que también transmiten me dicen que no, que tienen que preferiblemente con el teléfono se ve mejor. Entonces, bueno, probando. Seguro que voy a luego comprar una camarita, algo adicional, para ponérsela a la Lacto arriba, porque sería chévere que tuviera dos cámaras, la cámara que vean de cerca y la cámara como está ahorita. Sí, Rocío, tú también grabas con el teléfono entonces, qué bien. Sí, la verdad que la diferencia con la cámara, lo que sí no se me quita es el mensaje de que rotar dispositivo, a pesar que ya lo, que le toco ahí, me sigue saliendo. Hay una cartuchera de Minnie Mouse, wow, qué espectacular. Y una diadema de flores, qué bello, qué chévere. Este, Mándamelo por DM de Instagram para publicarlo en mis historias, para que la gente vea lo que estás tejiendo. Y así nos ayudamos todas. Ok. Bueno, ya casi vamos a empezar. Ok, ya vi, ya sé dónde es que tengo que darle cuando vaya a finalizar para guardar el video y que los que no pudieron conectarse lo puedan ver después. Bueno, yo voy a empezar a tejer, les voy a hacer con el cordón. Como ya les expliqué, pueden utilizar, o sea, internamente, que ustedes van a ver ahorita qué es lo que voy a hacer, pueden utilizar, en vez del cordón, van a utilizar, si es una hebra gruesa el hilo, 4 hebras más. Y si es en crochet colombiano, van a usar 4 colores más, ¿verdad? Colocados dobles, que entonces son 8 hebras. La idea es llegar a este grosor internamente, más o menos, para que les quede durito. Como les expliqué aquí, aquí hay la hebra con la que estoy tejiendo, ¿ok? Y las internas, que son todas estas, ¿ok? En este caso del crochet colombiano hay 8 hebras, porque hay 4 hilos, 4 colores colocados dobles, ¿ok? Más la de afuera, son 10 hebras con las que estamos tejiendo, ¿ok? En el caso de que no le vayan a poner el cordón interno. Yo les voy a explicar con el cordón interno. Y voy a utilizar este color para que se vea clarito en la grabación, porque probé con varios colores y se ve muy oscuro. Entonces con es para que vean la explicación.
Bueno, voy a cambiar la cámara, la voy a poner al frente de mí eh, para que puedan ver de cerca. Discúlpenme que voy a moverla y bueno, organizarla aquí para que se vea bien, ¿ok? No sé si vaya a poder ver sus comentarios. Igual escriban, porque a lo mejor después los puedo ver. Ah, no, sí, aquí están, los estoy viendo. Veo los mensajes en la pantalla. Perfecto, aquí están mis manos. Ok, perfecto. Bueno, gracias por seguir ahí conmigo. Vamos a comenzar a tejer. Muchísimas gracias a las que se quedaron conmigo, las que están aquí. Un placer estar con ustedes. Ok, fíjense ustedes. Como les estaba diciendo, yo voy a utilizar este cordón. Este cordón es un cordón de 3 milímetros. Ok, bueno, en este caso es un cordón de algodón de 3 milímetros. Lo utilizan también para realizar macramé. No necesariamente tiene que ser este cordón. Puede ser, hay un cordón que se llama de polipropileno, que también lo utilizan para las bolsas de regalo. Lo venden por rollos. Incluso he visto que venden 100 metros por $4, me parece que aquí en Venezuela, no sé, en otros países. Si no utilizan el cordón, recuerden que van a utilizar entonces 8 hebras más internamente. ¿Ok? Voy a hacer la muestra con el cordón y luego les voy a hacer una muestra colocando hilos internamente, porque creo que ahí se pueden confundir, entonces voy a explicar bien esa partecita. ¿Ok? Ya lo giré, Rocío. ¿Lo ves bien? O no, no entiendo, no entiendo que... Lo que pasa es que la... Para ver. No, aquí no ves las manos. ¿Estás viendo mis manos, Rocío? Está en vertical. Wow. No, 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 no. Ok. ¿Sigue en vertical o ya está bien? Ahora sí lo ven bien. ¿Ven mis manos en horizontal? Wow. La verdad que bueno. Aquí la cosa está complicadita. Vamos a ver. No sé por qué no se me cambia. Se ven, pero se ven en vertical y no en horizontal. Debe verse en horizontal. Yo tengo mi teléfono colocado horizontal. No sé por qué. No, es que lo que pasa es que yo tengo dos sitios. Tengo uno al frente, que era donde tenía el teléfono para que me vieran de frente, y ahorita tengo un trípode frente de mí para poder ponerlo que se vean mis manos. No, no es uno solo. Tengo que ver cómo hago. La idea es que se quede así, pero no sé. No me deja. Y no me salen más opciones aquí en el teléfono para cambiarlo. Solo me sale este y al revés.
Sí, pero es que no me deja ver no me sale ninguna opción. Eso es lo raro. Solo me dice guardar video destacado, compartir, habilitar flash. Ah, pero a ver. ¿Qué más? Y silenciar micrófono, no me sale. No me sale otra opción. Y me da miedo darle a la X que tengo a la izquierda porque no sé si se me va a salir el video. Si se me va a desconectar. No me sale lo de pantalla completa. Pero sí me queda siempre Me dice rotar dispositivo, no sé cómo quitarlo. No, a la X no, ¿verdad? Porque lo tumbo. Qué broma. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Si sigue en vertical, sigue en vertical, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver, o sea, la idea es que, bueno, aprendan y si no, bueno, vuelvo a empezar de cero mañana. Pero para que hagamos algo hoy. Díganme si ven bien las manos y eso para yo comenzar y bueno, ya mañana veré qué es lo que tengo que hacer. Ay, cónchale, qué broma. Ay, ¿qué hago? No sé. No me deja hacer nada. No me da más opciones. Es que si lo pongo así, no. Y si lo pongo así, ¿qué ven? ¿Lo ven en horizontal? Avísenme a ver. Si lo pongo así, ¿qué ven ustedes? ¿En horizontal o en vertical? Yo lo tengo en vertical. Ah, ok. ¿Ustedes lo ven bien entonces así? ¿Ustedes así lo ven en horizontal? Ay, no sé qué hacer. Y no me dice más nada el teléfono. Qué broma, Rocío. No sé cómo ponerlo. Voy a tener que necesitar un tutorial tuyo para ver cómo se graba. Bueno, lo voy a poner como lo tenía, porque es que si no, no lo puedo apoyar, no puedo. Bueno, mis niñas, después yo reviso a ver, pero bueno, por ahora vamos a hacer esta parte. Vamos a aprender hoy esto y después yo, este, veo mejor a ver cómo podemos hacer. Ok, vamos a hacer el inicio, pero utilizando este cordón interno, ¿ok? Entonces, comenzamos con un aro mágico. Cada quien, bueno, hace su aro mágico a su forma. Adentro del aro mágico voy a hacer 9 medio puntos. El tejido guayú se teje en medio punto. Y vamos a tejer en espiral, ya yo les voy a enseñar cómo. La aguja es una aguja número 2.
Ok, vamos a hacer 9 medio puntos adentro del aro. Este inicio de las carteras guayo puede variar. Hay gente que lo hace de 8, hay gente que lo hace de 9, de 10, depende de lo que tú vayas a tejer. Como esta va a ser una mochila unicolor, yo le voy a hacer 9. Ok, aquí ya tengo 9 medio puntos adentro del aro mágico. Vamos a cerrarlo. Que quede bien cerradito. Ok, ahorita vamos a agregar en la siguiente carrera de una vez lo que nos corresponde de hilos internos. En este caso vamos a utilizar el cordón, lo vamos a agregar de la siguiente manera. Ok, lo colocamos por atrás de la argolla y con el dedo lo aguantamos y vamos a seguir tejiendo con nuestra hebra con la que veníamos tejiendo. Y vamos a esconder también este hilo, que es el hilo que nos cierra el aro mágico para que no se nos desarme luego. Entonces, este tejido es tejido en espiral, no son vueltas cerradas completas, es en espiral. Yo utilizo un hilo marcador, ustedes pueden usar un clic también, pero a mí me gusta usar un hilo de otro color para marcar el inicio y el final de cada vuelta. ¿Por qué me gusta utilizar un hilo? Porque a veces pasa que uno se confundió, se distrajo y entonces el tejido guayú es muy específico en cada vuelta de las repeticiones. Si tú te equivocas y no tienes la marca, no vas a saber dónde fue que te equivocaste, porque al quitar el marcador pierdes ya dónde está el principio y el final. Este hilo te garantiza de que puedes corregir, puedes revisar. Ok. En la carrera que sigue vamos a hacer 2 medio puntos sobre cada medio punto base y vamos a tener entonces un total de 18 medio puntos. Vamos a tejer envolviendo la hebra interna. Siempre vamos tejiendo con la hebra interna, que también los guayú le llaman alma. Entonces, bueno, empezamos. Vamos a tomar, además de que vamos a tejer en espiral, vamos a tomar el bucle de atrás del medio punto. Aquí vemos que está el medio punto, ¿verdad? No vamos a tomar esta hebra de adelante y la de atrás, solamente la de atrás. Siempre al inicio puede que les cueste un poco, es cuestión de práctica, pero ya después se les va a ir haciendo más fácil. Aquí yo estoy tejiendo, envolviendo la hebra interna. Vean que va por atrás internamente. ¿Ven que está dentro? Así vamos a seguir tejiendo y continuamente van a ir nuestras hebras adentro. Hola Clay, bienvenida. Gracias. Ahí voy porque, ¿cómo se te ve la pantalla a ti, Clay? ¿Se te ve en vertical o se ve en horizontal? A Rocío se le ve en vertical, pero no logré modificarlo, pero bueno. Esto es como una prueba, la primera vez que lo hago. Ok, entonces en el punto siguiente, como ya dije, en cada punto que vamos a hacer un aumento, 2 medio puntos sobre cada uno. Vean que yo voy tejiendo la hebra interna, voy envolviendo, vean cómo va quedando y miren por atrás que no se ve.
¿ok? Después este cordón lo vamos a cortar para que se vea bien bonito la terminación, ¿ok? Seguimos tejiendo. Gracias muchachas por acompañarme, porque es primera vez que hago esto y bueno, son una grata compañía para mí. Así vamos tejiendo un aumento sobre cada punto de la base. Hicimos la primera, en el aro mágico hicimos 9 puntos, ahora vamos a tener un total de 18 puntos hasta que lleguemos a nuestro hilo marcador. Ok, aquí completamos ya los 18 puntos, llegamos al hilo marcador. ¿Qué vamos a hacer? Como yo quiero seguir con mi hilo marcador, ¿verdad? Yo hago lo siguiente, yo lo jalo. Si ustedes quieren lo sacan y lo vuelven a poner en la carrera siguiente, pero bueno, a mí me gusta dejarlo. Pero primero vamos a quitar el exceso que quedó, los hilos que quedaron. Cortamos el exceso del cordón interno, con cuidado de no cortar el medio punto. Y cortamos la hebra que nos quedaba del cierre del aro mágico. Ya lo tejimos alrededor de toda la vuelta y nos quedó bien seguro, ¿ves? Así nos queda nuestra parte de atrás. ¿Ven? No se ve internamente. Si ustedes ven que se le ve internamente es o que el hilo está demasiado finito con el que están tejiendo o el cordón está demasiado grueso y entonces tal vez tienen que reducir la aguja, tienen que hacer esas pruebas. Por eso yo les doy en detalle para que ustedes se les haga más fácil. Ok, ahora viene la siguiente carrera. En la siguiente carrera vamos a hacer un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento. Vamos a repetir esta fórmula en todo alrededor de la vuelta. Como hicimos 9 puntos al inicio, entonces son 9 repeticiones que vamos a hacer. Ok, todo al final. De un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento. Como les decía, por eso es que yo les digo que es bueno el marcador, ¿ves? Porque yo sé que aquí fue mi final. Aquí es mi comienzo. Si de repente pasara que a mí se me olvida qué me falta de las repeticiones que estoy haciendo en esta carrera, yo puedo contar, ¿verdad? Porque tengo mi hilo marcador. Si yo tuviera un clic, si lo quito, ya no sé por dónde voy. Entonces, bueno, en mi caso he visto que eso es más fácil con el hilo marcador. Gracias, Clay Bella. Ahí vamos avanzando. Clay realiza zapatos espectaculares de bebé. Ella hace de todo, pero los zapaticos de bebé son espectaculares. Síganla también, Tejidos Clay. Ok, un medio punto aumento, un medio punto aumento. Seguimos así, un medio punto aumento. Les recuerdo, fíjense que estamos tejiendo solamente el bucle de atrás del medio punto. No tomamos completo el medio punto, solo la parte de atrás.
Estoy inaugurando el que ayer YouTube me dio la oportunidad de transmitir en vivo. Esto es como una celebración para mí. Que ustedes estén conmigo es una gran alegría. Ok, un medio punto, un aumento. Y así vamos. Ven cómo va quedando por atrás. Va ese cordón internamente. Aquí toca un aumento. Ok, un medio punto, un aumento. Llegamos al final. Ok, va planito, debe ir plano. No siempre se realizan las fórmulas exactas, que si en la carrera 1 un medio punto, en la siguiente 2 medio puntos un aumento, 3 medio puntos un aumento. No siempre puede que sea así, porque depende del grosor del hilo, depende de la tensión de su puntada, depende de la aguja. Si se les empieza a cocar, o sea, que empieza a ponerse así como un coco hacia arriba, tienen que meterle más aumento porque por eso que se les está poniendo así, ¿ok? Y bueno, a veces esa es la parte un poco complicada porque si le ponen también más, entonces queda como un faralado. Entonces tiene su técnica también y hay que tener paciencia. En este caso yo les estoy dando esto básico bueno, que funciona muchísimo, pues. Y que vamos a hacer también la fórmula del círculo perfecto. O sea, yo les voy a explicar cómo se colocan los aumentos en forma diferente en algunas partes para que no quede en hexágono, no queden con partes rectas. Si colocamos los aumentos siempre en el mismo sitio, se nos van a ver partes rectas. Entonces tenemos que ir moviendo los aumentos para que quede perfectamente redondo. Ok, en esta que viene, que yo le llamo carrera par, porque ahora vamos a hacer 2 medio puntos, un aumento. Vamos a dividir el primero, o sea, en las carreras pares vamos a dividir por la mitad el inicio y vamos a completar al final. Yo les voy a ir explicando eso. Por ejemplo, cuando les toque 4 medio puntos un aumento, 4 medio puntos un aumento, en el inicio de esa carrera no vamos a hacer 4 sino 2. 2, un aumento. 4, un aumento. 4, un aumento. 4, un aumento. Y al final nos va a resultar que nos van a quedar los dos aumentos que faltaban del inicio. Entonces, bueno, esto les va a quedar grabado y ustedes después van a ir practicando y lo van a entender mejor. Entonces, total, como aquí ahora nos toca 2 medio puntos un aumento, vamos a dividir en la mitad el inicio y vamos a colocar un medio punto, un aumento. Un medio punto, un aumento. Y ahora hacemos los 2 medio puntos, un aumento que nos correspondía en esta carrera. 2 medio puntos. Un aumento, 2 medio puntos. Ok, así vamos. Vamos a seguir con los 2 medio puntos, un aumento. Vamos a ver cómo va por atrás. Vean que no se ve nada. Vamos muy bien. Sí tienen que estar pendientes de qué es lo que están haciendo. O sea, si les toca 2 medio puntos un aumento, no equivocarse y poner 3, poner 1, no. Tiene que ser exacto.
Seguimos con 2 medio puntos, un aumento. Rocío, ¿de cuánto haces tú los en vivo? ¿Cuánto es lo recomendable para que no haya problemas en la grabación? O si eso es, no hay problema. No sé cómo es esa parte. Si vamos, 2 medio puntos, aumento. Ok, fíjense aquí, vamos a revisar por qué. ¿Por qué? Para ver cómo vamos. Exactamente. Tenemos aumento 2 medio puntos, ¿verdad? Entonces ahorita le voy a explicar el final. Aquí va nuestro aumento. Y nos vamos a dar cuenta que nos queda un punto. Ese punto es el que completa el inicio. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos moviendo el aumento de un sitio a otro. Aquí pasamos la marca. Yo paso el hilo hacia atrás, lo pego bien hacia la derecha para que este punto yo no me lo coma luego y lo vea bien. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces aquí movimos el medio punto. Y como no hicimos 2 puntos, un aumento, entonces aquí ya se mueve el aumento un poco hacia la derecha y ya no nos va a quedar todo los aumentos en el mismo sitio y nos van a quedar todos rectos. Así sigue el círculo perfecto. Y bueno, vamos plano. Para que, ajá, gracias. Ok, en la que nos corresponde vamos a hacer la siguiente, vamos a hacer ahora, habíamos hecho 2 medio puntos, un aumento, ahora nos toca 3 medio puntos, un aumento. Esta sí la vamos a hacer corrida, las impares son como son, no lo vamos a dividir, solamente las pares. Entonces, aquí vamos a hacer 1, 2, 3 medio puntos, un aumento. 1, 2, 3 medio puntos, un aumento. Bueno, quiero decirles que así son mis cursos, tal cual esto, paso a paso, todo detallado. Y yo subo los videos a YouTube y los pueden ver cuando ustedes quieran. En el caso de los cursos privados, de los cursos pagos. Los videos le quedan a ustedes, al que participa en el curso, y los puede ver cuando quiera. Son videos que no están en público en YouTube, pero los puede ver la persona que hace el curso privado. Ok, 1, 2, 3, aumento. Igual. 1, 2 y 3, aumento. Gracias, Rocío. ¿Viste cómo se va viendo? Este color es hermoso, ¿verdad? Me gusta mucho. Además que yo hice varias pruebas y se veía muy bien para enseñar. Uno, 2 y 3. Rocío, ¿de cuánto tiempo haces tú tus en vivo? ¿Tú has hecho en vivo? ¿Cuánto tiempo es recomendable? Ya llevamos 49 minutos.
Ya casi vamos llegando de nuevo a la marca. Ya hice el aumento. Fíjense lo que va a pasar aquí, ¿ves? Nos van a quedar 1, 2, 3 y el aumento al final. Eso quiere decir que lo hicimos bien. Toda la vuelta, no nos equivocamos. Y vuelvo a pasar mi hilo hacia adelante para seguir con mi marca. Ustedes la pueden quitar, se los repito, pero a mí me gusta ver la marca desde el principio hasta el final. Yo después la quito. Ok, ¿ven cómo va? Va planita y por atrás, ¿ven? Voy a seguir un poco más, 10 minutos más por si acaso, de que no, bueno, para grabar una hora, porque es que no sé. Ah, bueno, ok. Rocío me dice que puede ser como, que ella cree que como hora y media. Vamos a seguir. Ok, recordemos que en esta carrera habíamos hecho 3 medio puntos, 1 aumento. Ahora nos va a tocar una carrera par. ¿Por qué? Porque nos toca 4 medio puntos, 1 aumento. Es una carrera par, ¿verdad? Entonces, volvemos a hacer lo de la división de la fórmula al inicio para mover los aumentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos 2 medio puntos al inicio en vez de 4. 1, 2 y hacemos el aumento. Y volvemos a retomar que son 4 medio puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, un aumento. ¿Van entendiendo bien? ¿Me estoy explicando? Porfa, escríbanme a ver cómo ven todo. Si se entiende lo que estoy diciendo. Ah, gracias, gracias. Justo me habías escrito. Qué bueno, sí. Muchísimas gracias. Ok, son 4 medio puntos. Fíjense que aquí al inicio, vean que aquí está el aumento, ¿ok? Vamos a aquí. Aquí está el aumento. Si yo no divido las pares en la mitad para mover ese aumento, me tocaría el aumento aquí. Si yo hago todos los aumentos aquí, me empieza a quedar recto, 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 recto y no me queda el círculo. Ese es el porqué. Ok, 1, 2, 3, 4, aumento. Otro detalle. Bueno, en este caso no se nota mucho porque es unicolor. Cuando tejemos con varios colores, ya les voy a enseñar, se nota como una especie de escalón porque estamos tejiendo en espiral. Ya les voy a mostrar. Como estamos tejiendo en espiral, se ve este escalón. Este escalón es normal en el tejido guayú. ¿Por qué pasa eso? O sea, no podemos obligar a cerrar el medio punto y hacer un cierre perfecto. ¿Por qué no podemos? Bueno, porque internamente llevamos muchos hilos y si nosotros empalmáramos los finales, al pasar por atrás del hilo, se nos verían todos por afuera, todos los hilos afuera, entonces se vería mal. ¿Ves? Ya le voy a enseñar otro que estoy tejiendo, que es con varios colores. Vean que yo voy aquí, miren todos mis hilos internos, ¿ok? Con este voy tejiendo, el amarillo. Como si yo hago un cierre perfecto aquí en la unión, ¿qué hago con todas estas hebras internas? Se van a ver. En cambio, como vamos tejiendo en espiral, ellas se esconden. ¿Ves? Y si yo quito mi marca, no se ve absolutamente nada del final y el principio del medio punto. Por eso es que esta técnica se teje en espiral.
Ese es el porqué. Mucha gente me pregunta eso porque cuando más adelante que hagamos otro curso, que hagamos con otros colores, se van a hacer esa pregunta de que por qué se ven los escalones. Me dicen, profe, pero yo la quiero hacer que no se vean ese escalón. Entonces ahí es cuando yo les explico el por qué. Si no lo hacemos en espiral, no podemos esconder el alma, que el alma son los hilos internos. Ok, aquí llevamos 4, me toca el aumento. Tal vez tenga que volver a grabar mañana el inicio. Y bueno, eso le sirve de práctica. Porque bueno, quiero ver lo de la rotación de la pantalla, qué fue lo que sucedió. Ok, llevo 2, 3, 4 y el aumento. 1, 2, 3 y 4. Cuando termine bueno, hoy es 27 de julio del 2023. Cuando termine esto, ahorita me voy a ir a TikTok a hacer en vivo y para seguir tejiendo por allá y ahí sí tejeré de frente. Ok. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. Bueno, creo que gracias a Dios se ve muy bien de cerca la pantalla con el celular. 1, 2, 3, 4, aumento. Este es un tejido de mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Ok, llegamos al final. ¿Qué vemos aquí? Que nos quedan 2 puntos, ¿verdad? Ok, esos 2 puntos completan los 2 del inicio. Total son los 4 puntos. Lo único que hicimos fue como mover las agujas del reloj para que los aumentos nos queden en formas diferentes. Aquí completamos los 2 puntos. Y bueno, fíjense, aquí verificamos que la carrera está bien. Estuvo completa estuvo bien la realización de la vuelta. Y seguimos plano. ¿Ok? Paso mi hilo por atrás, el marcador. Lo pego bien de la derecha porque pasa a veces que se come en este punto porque está el hilo. A mí me pasaba que yo usaba el clic y que va, no había forma, me confundía demasiado con ese clic. Entonces después que lo quitaba yo, ay Dios mío, ahora dónde iba. Entonces bueno, me parece que esta idea es funcional. Ok, ahorita nos toca 5 medio puntos, un aumento.
Me está pidiendo invitación, pero no sé cómo hacer. Me está pidiendo invitación Andrés Rodas. Síganlo también a él por su canal de YouTube, por su TikTok. Él también hace en vivo, es súper amable. Me ha invitado a participar, me ha ayudado, me ha enseñado muchas cosas de la parte tecnológica de qué debemos hacer para poder generar seguidores y todo lo de acerca de las aplicaciones y ese tipo de cosas, porque él ya tiene más experiencia. Ok, aquí nos tocaba 5 medio puntos, ya me toca el aumento. No sé cómo agregar a Andrés, tengo que aprender todas esas cosas. Ojalá se conecte. Andrés, si estás conectado, escríbeme, porfa, que no sé cómo te puedo conectar, disculpa eso. Cinco, un aumento que corresponde ahorita. Ok, toca el aumento. Sí, bueno, si se distrae, bueno, vuelven a contar y ya saben dónde les toca, no pueden adivinar. Tienen que estar muy seguras de dónde les toca. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Bueno, como les estaba diciendo, esta explicación es con el cordón interno. Luego podemos hacer una con los hilos internos diferentes, que no sea el cordón, porque bueno, probablemente no todos tengan el cordón. Y es bueno dar otras ideas de cómo realizarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aumento. Cinco, aumento. Dos, tres, cuatro, cinco, aumento. Yo voy a llegar al final de esta carrera y vamos a dejarlo hasta aquí porque para no hacer tan largo los videos mientras practicamos. Toca 1, 2, 3, 4 y 5. Ya casi vamos llegando a la marca. Un aumento y volvemos a hacer los 5. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento final. Quiere decir que nuestra carrera quedó perfecta. Otra cosa importante que ustedes pueden hacer es
al final de cada carrera contar si tienen los puntos completos. En este caso, yo sé que los tengo porque me llegó los 5 el aumento. A veces pasa que como que queda uno más, entonces uno, o puede ser que te equivocaste en la cuenta de donde tenías que colocar el aumento, o puede ser que hiciste más aumento. Entonces, bueno, a veces es importante contar. Y en el caso de las coloridas que llevan cambio de colores, bueno, ya esa es otras técnicas que, bueno, que vamos a ir explicando. También las invito a que participen en mis cursos, que bueno, es importante también. Los doy de esta forma, paso a paso, paso a paso. Bueno, fíjense que vamos bien, está planita, por detrás, ¿ven? No se ve nada. Claro, al inicio puede ser que se les vea, tampoco se pongan nerviosos. Al inicio es así. Bueno, es cuestión de ir practicando. Este videito les va a quedar para que vayan practicando, y si quieren sus avances, pásenmelos por mensaje directo a mi Instagram, que es Nelita Crochet Designs, para yo revisarlos y bueno, subirlos a mis historias, los avances de ustedes, que bueno, son lo más importante. Bueno, muchachas, muchísimas gracias por estar aquí. Abrazos, gracias. Aprecio mucho su compañía. Bueno, quiero revisar a ver cómo quedó el video y bueno, seguir practicando y ver bien cómo son lo que hay que realizar para que el video quede chévere. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos por TikTok, nos vemos por Instagram. Bueno, gracias.